Cuando vi esa puerta con candado en la propiedad de mi familia, con un letrero de infracción de la JOA colgando como una declaración de guerra, me hirvió la sangre. 3 generaciones de Wayace habían sido dueños de esta tierra antes de que Victoria Harrington y sus secuaces de la Asociación de Propietarios siquiera nacieran. No tenían idea de que esa puerta era solo un señuelo, y simplemente habían enganchado a un tiburón. Soy Carter Wayace, y así es como le di a una JOA extralimitada una lección inolvidable sobre los derechos de propiedad. ¿Desde dónde estás mirando? Deja un comentario abajo. Si alguna vez has odiado a una JOA tanto como yo. El sol de la tarde me golpeaba el cuello mientras estaba de pie frente a la puerta con candado, mirando con incredulidad el letrero naranja brillante sujetado con cremallera a las barras de metal. Oficina de Gestión de Contacto de Infracción de la JOA, seguido de un número de teléfono. Revisé mi GPS para confirmar lo que ya sabía. Esta era la tierra de mi abuelo, ahora mía por herencia. 6 acres de bosque y prado prístinos que habían estado en la familia Wayace desde la década de 1950, mucho antes de que existiera cualquier desarrollo de viviendas en esta esquina del condado de Oakry. Crecí pasando los veranos aquí, aprendí a pescar en ese pequeño arroyo y ayudé a mi abuelo a mantener la cabaña rústica que aún estaba cerca del centro de la propiedad. Después de su fallecimiento el mes pasado, conduje desde San Francisco para revisar el lugar y tomar decisiones sobre su futuro. Encontrarlo bloqueado no estaba en mi plan. La propiedad tenía un significado especial para nuestra familia. Mi abuelo la había comprado con sus ahorros después de regresar de Corea, construyendo la cabaña con sus propias manos durante varios veranos. Había mantenido su carácter salvaje deliberadamente, creando un refugio del mundo cada vez más desarrollado que la rodeaba. Esta tierra no nos pertenece, Carter, solía decir, nosotros le pertenecemos a ella. Solo somos sus cuidadores por un tiempo. Ahora, de alguna manera, una asociación de propietarios reclamaba autoridad sobre ella. Saqué mi teléfono para llamar al número, pero antes de que pudiera marcar, una voz gritó desde el otro lado de la carretera, no contestarán los fines de semana. Victoria se asegura de que la oficina solo esté abierta cuando la gente trabajadora no pueda ir allí. El hombre que se acercaba tenía unos 70 años. Alto y delgado con los movimientos deliberados de alguien que alguna vez fue muy atlético y trabajó para mantener lo que podía. Extendió una mano curtida. Ilaiche Morgan, vivo justo al final del camino. Debes ser el nieto de Wayace. Nos dimos la mano y me presenté correctamente. Ilaiche no parecía sorprendido por la puerta cerrada, ha estado viendo esto suceder en toda el área. La JOA de Oakry Yates ha estado expandiendo su territorio durante los últimos 3 años. Desde que Victoria Harrington asumió el cargo de presidenta, comenzó con carreteras comunes, luego con lotes baldíos. Ahora se están moviendo a propiedades privadas que bordean su desarrollo. Asintió con la cabeza hacia el este, donde pude ver los tejados uniformes de un desarrollo de viviendas de lujo. Tu abuelo y yo hablamos de eso el año pasado. Le preocupaba que pudieran intentar algo como esto, especialmente con ese nuevo complejo de lujo, Pinnacle Estates que están construyendo cerca. Tu tierra conecta su desarrollo actual con ese hermoso lago en el lado norte, bienes raíces de primera para la expansión. La imagen se estaba volviendo más clara, aunque no menos irritante. Voy a llamar a primera hora del lunes, dije, agarrando el candado con frustración. Esto es ridículo. Nunca hemos sido parte de ninguna JOA. Ilaiche sugirió que tomáramos un café en la cafetería local, donde me contó más antecedentes. Victoria Harrington había transformado la alguna vez razonable JOA de Oakry Yates en lo que él llamó su feudo personal. Una exagente de bienes raíces con una reputación de tácticas agresivas. Había aumentado sistemáticamente las tarifas de la JOA, implementado regulaciones más estrictas y de alguna manera expandido el límite de la asociación. Ella empieza poco a poco. Un camino de entrada compartido aquí, un terreno descuidado allá. Para cuando la gente se da cuenta de lo que está sucediendo, ella ya tiene documentos de aspecto oficial archivados en el condado. Me enteré de que Ilaiche era un abogado de propiedad jubilado, lo que explicaba su conocimiento detallado de los métodos de Victoria. Tu abuelo era inteligente. Mantuvo registros meticulosos de todo lo relacionado con esa tierra. Es posible que desees revisar sus archivos antes de tu reunión con Victoria. Cuando terminamos nuestro café, revisé mi teléfono para encontrar una respuesta por correo electrónico a mi consulta.
La propia Victoria Harrington se reuniría conmigo a las 9 a.m. el lunes en la oficina de la JOA. De vuelta en la cabaña, me las arreglé para entrar por lo que mi abuelo siempre había llamado la puerta de atrás. Una entrada pequeña y sin marcar a través del bosque en el lado norte de la propiedad que poca gente sabía que existía. Dentro, todo estaba exactamente como lo recordaba, aunque más polvoriento. El generador todavía funcionaba, dándome luz para revisar el archivador de mi abuelo, donde encontré carpeta tras carpeta de registros de propiedad, pagos de impuestos y correspondencia que datan de décadas atrás, nada siquiera que insinuara la membresía de JOA. Cuando cayó la noche, me senté en el porche de la cabaña, contemplando las estrellas y pensando en mi próximo movimiento. Yo era ingeniero de sistemas de seguridad de profesión, acostumbrado a identificar vulnerabilidades y crear soluciones. Esta situación de la JOA era solo otro sistema para analizar y superar. No te preocupes, abuelo. Le susurré al aire nocturno. No tienen idea de con quién están tratando. Antes de acostarme, envié un correo electrónico rápido a mi prima Sara, una abogada de bienes raíces en Atlanta, explicando la situación y solicitando su experiencia. Luego revisé la otra entrada que había creado, no una puerta física, sino acceso digital a las cámaras de seguridad recién instaladas en la propiedad, visibles de forma remota desde mi teléfono. Puede que ya no controle la puerta principal, pero tenía otras formas de entrar y salir de las que Victoria Harrington no sabía nada. La Asociación de Propietarios de Oak Ridge Yates ocupaba un edificio de estilo colonial con un paisajismo inmaculado y una asta de bandera que ondeaba tanto la bandera estadounidense como lo que parecía ser el propio estandarte de la JOA, un nivel de importancia propia que habría sido cómico si no estuvieran restringiendo ilegalmente el acceso a mi propiedad. El área de recepción era toda superficies brillantes y muebles de aspecto incómodo, con un joven de unos 20 años sentado detrás de un escritorio elegante. Su placa decía, Kevin Matthews, asistente ejecutivo, y todo en él gritaba ambición, pero inexperiencia, desde su traje ligeramente demasiado ajustado hasta la forma en que me miró con una condescendencia apenas disimulada. La señorita Harrington lo atenderá en breve. Me informó después de que di mi nombre, sin molestarse en ocultar su evaluación de mi atuendo informal. Había elegido deliberadamente jeans y una simple camisa abotonada en lugar de ropa de negocios, interpretando al terrateniente despistado. Imagen que sospechaba que me daría una ventaja táctica. Después de 15 minutos de espera, una jugada de poder que reconocí de innumerables reuniones corporativas, Victoria Harrington salió de su oficina. Tenía unos 40 años, impecablemente vestida con un traje a medida que probablemente costaba más que los pagos mensuales de la hipoteca de la mayoría de las personas. Todo en ella proyectaba autoridad, desde su postura perfecta hasta su sonrisa calculada que nunca llegaba del todo a sus ojos fríos. Señor Wallace, gracias por venir, dijo, extendiendo una mano cuidada. Entiendo que tiene algunas preguntas sobre el estado de su propiedad. Su oficina era exactamente lo que esperaba, premios y certificados cubriendo las paredes, un gran mapa de Oak Ridge Yates detrás de su escritorio con zonas codificadas por colores, y una decoración cara pero sin alma. Tomé el asiento que me indicó, notando cómo era ligeramente más bajo que el suyo, otra jugada de poder sutil que casi me hizo sonreír ante su previsibilidad. Victoria no perdió tiempo en lanzar su discurso preparado. Como puede que no esté al tanto, señor Wallace, su propiedad se incorporó a la comunidad de Oak Ridge Yates hace 6 meses como parte de nuestro plan de expansión aprobado. Deslizó una carpeta por el escritorio. Estos documentos describen las diversas violaciones que hemos notado, vegetación cubierta de maleza, estructuras no aprobadas y paisajismo no conforme. La multa actual asciende a $7.500 con una tarifa de procesamiento adicional por la inspección regulatoria. Mantuve una expresión cuidadosamente neutral mientras hojeaba el papeleo, que incluía fotos de mis violaciones. Esencialmente, imágenes de bosques naturales y la cabaña histórica. Estoy confundido, señora Harrington, dije, inyectando la cantidad justa de desconcierto en mi voz. Mi familia ha sido dueña de esta tierra por más de 70 años. Nunca hemos sido parte de ninguna asociación de propietarios. ¿Cómo ocurrió exactamente esta incorporación sin nuestro conocimiento o consentimiento? Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente mientras producía otro documento. Este acuerdo fue firmado por el representante legal de la propiedad de Wallace durante el proceso de expansión. Todo se manejó de acuerdo con los procedimientos adecuados. Examiné el papel,
que de hecho llevaba una firma que supuestamente representaba la finca Wayace, aunque no se parecía en nada a la letra de mi abuelo. Necesitaré verificar esto con los registros familiares. Dije con calma, mi abuelo era muy meticuloso con la documentación, y no recuerdo que alguna vez haya mencionado unirse a una JOA, especialmente durante el último año, cuando su salud estaba decayendo. Los ojos de Victoria se entrecerraron ligeramente ante el desafío implícito. Por supuesto, tómese su tiempo para revisar. Sin embargo, las violaciones y las multas siguen vigentes y esperamos el cumplimiento en un plazo de 7 días. Después de eso, nos veremos obligados a emprender más acciones de cumplimiento, que podrían incluir gravámenes sobre la propiedad o incluso procedimientos de ejecución hipotecaria en casos extremos. La amenaza era clara, pero mantuve mi fachada de confusión educada en lugar de mostrar la ira que bullía debajo. Cuando me levanté para irme, Victoria añadió con fingida preocupación. Muchos propietarios encuentran estas transiciones desafiantes, señor Wayace, pero le aseguro que la incorporación a Oak Ridge aumenta significativamente el valor de las propiedades y los beneficios comunitarios. La mayoría de la gente llega a apreciar los estándares que mantenemos. Asentí sin comprometerme. Necesitaré consultar con nuestro abogado familiar sobre estos documentos. Mientras tanto, agradecería que pudiera quitar el candado de mi puerta para poder acceder a mi propiedad. La sonrisa de Victoria se volvió casi depredadora. Me temo que eso no es posible hasta que se aborden las infracciones. Sin embargo, si desea presentar una solicitud de acceso formal, Kevin puede proporcionarle los formularios. Normalmente los procesamos en 10 días hábiles. Cuando salí de la oficina, escuché mi teléfono sonar con un correo electrónico de Sara. Documentos recibidos. Esto es muy sospechoso. No firmes nada. Estaré volando este fin de semana. De vuelta en mi habitación de hotel, ya que no podía acceder fácilmente a mi propia cabaña, revisé todo lo que había aprendido. El lenguaje corporal y las tácticas de Victoria revelaron mucho sobre su enfoque. Estaba acostumbrada a intimidar a la gente con documentos de aspecto oficial y obstáculos burocráticos hasta que dejaban de luchar. Claramente tenía un incentivo financiero más allá del mero poder, dadas las multas exorbitantes y sus antecedentes en el sector inmobiliario. Lo más importante es que parecía absolutamente segura de su posición, lo que significaba que o bien creía genuinamente que tenía razón legalmente, lo cual era poco probable, o bien tenía conexiones poderosas que protegían sus acciones. De cualquier manera, necesitaba más información antes de formular mi contraestrategia. Pasé la noche investigando a Victoria Harrington en línea, encontrando menciones dispersas de su anterior papel en una agencia inmobiliaria llamada Pinnacle Properties. Curiosamente, conectado a Pinnacle Stats, el desarrollo de lujo que Ilaichi había mencionado, las piezas estaban empezando a encajar, pero necesitaba pruebas más concretas. Mañana, comenzaría a recopilar información sobre lo que Victoria y su JOA realmente buscaban. La oficina de registros del condado estaba ubicada en un edificio gubernamental de la década de 1970, de aspecto monótono, que olía a papel viejo y a limpiador industrial. Había llegado cuando abrieron, con un portapapeles en la mano y con mi expresión más sincera. La empleada, una mujer de mediana edad llamada Donna Baker, se mostró inicialmente vacilante cuando le pedí que viera los registros de propiedad del terreno de mi abuelo en las áreas circundantes. Normalmente requeriríamos una solicitud formal para tanta documentación, explicó, hojeando la extensa lista que había preparado. Mencioné a mi abuelo por su nombre explicando que había fallecido recientemente, y algo en la expresión de Donna cambió. ¿Wayace? ¿El nieto de George Wayace? Oh, yo conocía a su abuelo, un hombre de bondad. Siempre traía mermelada de melocotón casera cuando venía para sus evaluaciones de impuestos sobre la propiedad. Siento mucho su pérdida. Con esa conexión personal establecida, Donna se volvió sorprendentemente útil, sacando registros que iban más allá de mis solicitudes iniciales, e incluso sugiriendo documentos adicionales que podría encontrar interesantes. Lo que encontré fue inquietante. Los mapas oficiales del condado no mostraban ninguna superposición entre mi propiedad y los límites de la JOA de Oak Ridge a partir de la última encuesta formal. Sin embargo, se había presentado una enmienda más reciente con fecha de hace apenas 3 meses, que mostraba un territorio de JOA ampliado que ahora abarcaba convenientemente mi terreno y varias otras propiedades adyacentes.
La enmienda hacía referencia a reuniones comunitarias y aprobaciones de los propietarios que supuestamente justificaban esta expansión, pero Donna susurró que no se habían anunciado tales audiencias públicas a través de los canales normales. Ha habido mucho papeleo extraño últimamente, murmuró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara, siempre apresurado con las firmas del comisionado Reynolds. Por corazonada, le pregunté sobre cualquier conexión entre Jason Reynolds y Victoria Harrington, o Pinnacle Estate. Los ojos de Donna se abrieron ligeramente, y me deslizó una copia de las actas de la reunión de hace 2 meses. Una sesión cerrada entre los comisionados del condado y los representantes de Pinnacle Estate. No obtuviste esto de mí, susurró, pero debes saber que están discutiendo facilitar el acceso al lago a través de propiedades adyacentes. Su tierra es la pieza más importante de su rompecabezas. Armado con esta información, me reuní con Ilaiche para almorzar, donde sugirió que visitáramos a algunos de los otros propietarios afectados. Durante las siguientes horas, escuché historias sorprendentemente similares de un grupo diverso de personas. Martha Wilson, una viuda de 65 años que se había visto obligada a vender su casa por una fracción de su valor, después de las paralizantes multas de la JOA. La familia Ramírez, mexicano-americanos, que habían sido citados repetidamente por decoraciones culturales no conformes en su propiedad. Charles Anson, un tendero jubilado de 72 años cuyo pequeño negocio había sido cerrado por violaciones de zonificación comercial después de décadas de funcionamiento, y Sofia Petrov, una inmigrante rusa que enfrentó acoso continuo por su jardín de vegetales tradicional que Victoria consideraba estéticamente no conforme. El patrón era claro, Victoria apuntaba a los dueños de propiedades que no encajaban en su visión para el futuro de Oak Ridge, particularmente aquellos cuya tierra era estratégicamente valiosa para los planes de expansión de la finca Pinnacle. Aún más preocupante era el costo emocional que esto tuvo. Los residentes describieron ataques de pánico, noches de insomnio y un miedo constante a la próxima carta o citación. Lo más perturbador fue descubrir cómo Victoria operaba en realidad. Ella comenzaría con violaciones menores y pequeñas multas, escalando a sanciones mayores cuando los propietarios no podían cumplir de inmediato. Ella ofrecería soluciones aparentemente comprensivas que siempre implicaban vender la propiedad a precios por debajo del mercado a compradores aprobados, quienes invariablemente tenían conexiones con Pinnacle para aquellos que se resistían, el acoso intensificado, inspecciones diarias, quejas anónimas e incluso interferencia con servicios esenciales como la recolección de basura o la entrega de correo. Ella es implacable, me dijo Martha Wilson. Su voz temblaba con una mezcla de ira y derrota. Cuando no pude pagar las multas después de que mi esposo murió, ella vino personalmente a sugerirme que considerara mis opciones con un representante de Pinnacle, convenientemente esperando en el coche para hacer una oferta. La naturaleza sistemática del enfoque de Victoria me convenció de que esto no era solo acoso oportunista, sino una estrategia calculada para adquirir propiedades específicas para los planes de desarrollo de Pinnacle. Al final de la tarde, había recibido un correo electrónico de Sara con información crucial. La JOA de Oak Ridge no tiene autoridad legal para expandir su jurisdicción sin la aprobación del 75% de los miembros existentes y el 100% de los propietarios de las propiedades recién incorporadas. Están violando su propia carta fundacional. Esto confirmó mis sospechas por completo. La expansión de Victoria no estaba completamente autorizada, lo que explicaba por qué necesitaba documentos falsificados que afirmaban que mi abuelo había aceptado la incorporación. Todo apuntaba a un esquema coordinado entre Victoria, el comisionado Reynolds y las fincas Pinnacle para eludir los procedimientos adecuados y adquirir por la fuerza propiedades estratégicas. Esa noche, me senté en mi habitación de hotel, planeando mi contraestrategia. Victoria pensó que estaba tratando con un tipo de tecnología despistado de San Francisco, que sería fácilmente intimidado por documentos y amenazas oficiales. Ella no tenía ni idea. Había pasado mi carrera identificando y explotando vulnerabilidades en sistemas complejos. Y su imperio de JOA era solo otro sistema defectuoso esperando ser desmantelado. Sara llegó el sábado por la mañana, trayendo consigo un maletín lleno de documentación legal y una determinación que coincidía con la mía. Mi prima siempre había sido el águila legal de la familia, aguda, precisa y totalmente intrépida en la confrontación. Después de saludarme con un rápido abrazo, inmediatamente extendió sus materiales sobre el escritorio de la habitación del hotel. Toda esta expansión de la JOA es completamente ilegal, explicó, señalando secciones resaltadas de varios documentos.
La firma en ese formulario de autorización es una falsificación obvia. La letra de mi tío George era distintiva, y esto ni siquiera se acerca. Además, él estuvo hospitalizado durante la fecha en que afirman que lo firmó. Asentí, habiendo ya confirmado esto con los registros médicos de mi abuelo. Así que tenemos un caso claro de fraude, pero necesitamos ser estratégicos sobre cómo procedemos. Victoria tiene conexiones y recursos, y se ha estado saliendo con la suya durante años. Necesitamos más que solo maniobras legales defensivas. Esa tarde, nos reunimos con Ilaiche en la cabaña de mi abuelo, accediendo a ella a través de la entrada trasera oculta. Mientras nos reuníamos alrededor de la vieja mesa de roble, expliqué mi plan emergente. No solo vamos a defender mi propiedad. Vamos a exponer toda la operación de Victoria y ayudar a todos a los que ha apuntado. Desplegué un mapa del área, señalando la importancia estratégica de varias propiedades en relación con los planes de desarrollo de Pinnacle. Victoria no solo es ávida de poder, sino que también está motivada por las ganancias. Según acuerdos comparables que he rastreado, ella podría ganar alrededor de $250,000 en honorarios de consultoría si entrega estas propiedades a Pinnacle para su proyecto de acceso al lago. Sara asintió apreciativamente a mi investigación, y el comisionado Reynolds casi con certeza está recibiendo sobornos por acelerar el papeleo y hacer la vista gorda a los problemas de zonificación. Esto es corrupción sistemática, no solo extralimitación de la JOA. Ilaiche, con sus décadas de experiencia legal, proporcionó una guía crucial sobre cómo construir nuestro caso. Necesitan 3 cosas: evidencia clara de la falsificación, documentación del patrón de acoso y expansión ilegal, y prueba de las relaciones financieras entre Victoria, Reynolds y Pinnacle. Discutimos nuestros respectivos roles. Sara se encargaría de la estrategia legal. Ilaiche se conectaría con los miembros de la comunidad y recopilaría testimonios, y yo utilizaría mis habilidades técnicas para recopilar evidencia. Una ventaja que tenemos, expliqué, es que Victoria no sabe sobre el acceso trasero a la propiedad. Ella piensa que me ha bloqueado completamente de mi tierra, pero he podido instalar cámaras de seguridad y equipos de monitoreo en toda la propiedad. También revelé mi plan para parecer vulnerable y confundido en mis tratos con Victoria. Ella espera resistencia, una confrontación airada que pueda usar para pintarme como irrazonable. En cambio, pareceré abrumado e inseguro, ganando tiempo mientras construimos nuestro caso. Sara Gran, desorientación clásica. Subestimar al tipo de tecnología con un dron en un bastidor de servidores en su cabaña, ese es su error. Cuando concluyó nuestra sesión de estrategia, recibí otro correo electrónico de Victoria. Han pasado 3 días. No se ha observado ningún pago ni señal de remediación de la violación. La JOA procederá con los siguientes pasos. Sara frunció el ceño ante el intento transparente de crear presión, una táctica de intimidación clásica, creando urgencia artificial para forzar decisiones apresuradas. Sonreí y redacté una respuesta con un tono intencionalmente ansioso. Necesito más tiempo para entender estas regulaciones. ¿Existe alguna posibilidad de un plan de pago parcial? Realmente no quiero problemas. Luego me volví hacia mi equipo. Dejaremos que Victoria piense que está ganando. Mientras tanto, abrí mi computadora portátil y saqué un mapa digital del área. Voy a establecer un tipo diferente de puerta que Victoria no conoce, una red de vigilancia y recopilación de información que expondrá cada aspecto de su operación. Durante la cena, refinamos nuestra línea de tiempo y enfoque. Necesitamos tener cuidado, advirtió Sara. Si Victoria se da cuenta de que estamos construyendo un caso, podría acelerar sus planes o destruir evidencia. Ilaiche estuvo de acuerdo, añadiendo, ella ha tenido cuidado de mantener una negación plausible hasta ahora. Es por eso que usa a Kevin para la mayor parte del trabajo sucio. Asentí, pensando en el nervioso asistente ejecutivo que parecía incómodo durante nuestra reunión. Kevin podría ser un eslabón débil en su organización. Me parece ambicioso, pero no totalmente comprometido con los métodos de Victoria. Cuando cayó la noche, di los toques finales a mi plan de vigilancia digital mientras Sara preparaba los documentos legales iniciales, que impugnaban la jurisdicción de la JOA. Victoria pensó que me había encerrado con un simple candado en una puerta. No tenía idea de que ya estaba varios pasos por delante, creando múltiples caminos hacia su imperio de intimidación y fraude cuidadosamente construido.
Durante la semana siguiente, implementé un enfoque múltiple para recopilar evidencia contra Victoria y la JOA. En lugar de depender de un solo método, utilicé mi experiencia técnica para crear una red de vigilancia integral. Instalé cámaras de alta resolución en ubicaciones estratégicas alrededor de mi propiedad, contraté a un investigador privado para monitorear los movimientos de Victoria y colaboré con Donna Baker para obtener documentos adicionales de los registros del condado. Cada enfoque produjo piezas cruciales del rompecabezas. Las cámaras capturaron a Victoria y Kevin haciendo visitas regulares a mi propiedad cuando pensaban que yo no estaba cerca, tomando medidas y fotografías como si ya estuvieran planeando el desarrollo. El investigador privado documentó a Victoria reuniéndose con los ejecutivos de Pinnacle Estate en un restaurante fuera de la ciudad, confirmando la relación comercial que nunca había reconocido públicamente. Lo más condenatorio de todo, Donna proporcionó copias de comunicaciones privadas entre Victoria y el comisionado Reynolds sobre la agilización de las aprobaciones para el proyecto de desarrollo de Pinnacle. Sarah, mientras tanto, aprovechó sus conexiones legales para acceder a los registros de la JOA. Descubriendo que Victoria había falsificado las actas de la reunión con respecto a la aprobación de la expansión territorial, reuniones que nunca habían ocurrido en realidad. Los documentos mostraron que Victoria había estado alterando sistemáticamente los registros oficiales durante años, creando un rastro de papel que legitimaba sus acciones mientras ocultaba la falta de procedimientos y aprobaciones adecuados. Es inteligente. Sarah admitió a regañadientes mientras revisábamos la evidencia en mi habitación de hotel. Ella crea la documentación de aspecto oficial suficiente para intimidar a la mayoría de las personas, pero nada de eso se sostendría bajo un escrutinio legal real. La mayoría de los propietarios simplemente carecían de los recursos o el conocimiento para desafiarla de manera efectiva, especialmente cuando se enfrentaban a la amenaza de multas crecientes y una posible ejecución hipotecaria. Martha Wilson proporcionó otra pieza clave de evidencia. Una colección de correos electrónicos y cartas que había conservado sabiamente, revelando el patrón que Victoria usaba para atacar a los propietarios indeseables. Las comunicaciones mostraron violaciones crecientes seguidas de ofertas de compra bajas que siempre llegaban a través de terceros supuestamente no conectados que resultaron ser asociados de Pinnacle. Analizando la evidencia en su conjunto, la imagen se volvió cristalina. Pinnacle necesitaba mi tierra para el acceso al lago para completar su desarrollo de resort de lujo. Su plan dependía de la capacidad de Victoria para obligarme a salir a través de reclamos fraudulentos de la JOA, en lugar de pagar el valor justo de mercado por la propiedad estratégicamente valiosa. Según la documentación de los archivos de Martha, Victoria recibiría una tarifa de consultoría de $250,000 cuando se cerrara el trato, un motivo poderoso para sus tácticas agresivas. El jueves por la tarde, las cámaras de mi propiedad me alertaron sobre movimiento cerca de la puerta principal. Kevin y dos hombres desconocidos estaban colocando estacas y marcadores de estudio en mi terreno, incluso adjuntando un letrero que decía, propiedad bajo la jurisdicción de Oak Ridge JOA. Inmediatamente llamé a la policía local para denunciar a los intrusos. Cuando llegaron los oficiales Bennett y Rodríguez, Kevin presentó documentación de la JOA, pero el oficial Bennett, claramente conocedor de la ley de propiedad, explicó que sin una orden judicial, no tenían derecho a entrar en propiedad privada sin permiso, independientemente de cualquier reclamación de la JOA. Observé remotamente cómo Kevin se retiraba enojado con su equipo. Cuando se marchaban, accidentalmente dejó caer un papel marcado como confidencial, Plan Estratégico Pinnacle. Cuando los oficiales se fueron, lo recuperé y descubrí un plano detallado del desarrollo del resort planificado con una anotación específica. Fecha límite de adquisición de Guayace, 2 semanas como máximo, luego proceder al plan B. Junto a la fecha límite había un asterisco rojo y una nota manuscrita. Si Guayace se resiste, intensificar la aplicación de la JOA, más la narrativa mediática. Este descubrimiento casual aceleró nuestra línea temporal. Cualquiera que fuera el plan, no podía ser bueno ni para mí ni para mi propiedad. Sarah y yo trabajamos toda la noche preparando respuestas legales y organizando nuestras pruebas. Necesitamos presentar una orden judicial de emergencia, insistió Sarah. Sus ojos estaban cansados, pero decididos. Su allanamiento de hoy nos da motivos para solicitar la intervención judicial inmediata. Estuve de acuerdo, pero sugerí que esperáramos unos días más antes de revelar nuestras cartas. Victoria todavía piensa que estoy tambaleándome y abrumado. Usemos eso en nuestra ventaja.
Si cree que está ganando, podría descuidarse y proporcionar aún más evidencia. A la mañana siguiente, Victoria envió otro correo electrónico aumentando la presión. Aviso de infracción final, las multas ahora suman un total de $15,000. Se iniciarán acciones legales en 72 horas sin cumplimiento inmediato. Respondí con un mensaje cuidadosamente elaborado que proyectaba pánico y confusión. Por favor, no tomen acciones legales. Estoy tratando de entenderlo todo. ¿Hay alguien más con quien pueda hablar sobre esto? Estas multas son imposibles de pagar para mí ahora mismo. Mi aparente angustia tuvo el efecto deseado. Esa tarde, Victoria me llamó directamente por primera vez. Señor Wallace, entiendo que este proceso puede ser abrumador. Dijo, con la voz rezumando falsa simpatía. Tal vez podríamos discutir un acuerdo alternativo. Propiedades Pinnacle, una compañía completamente separada para la que ocasionalmente consulto, ha expresado interés en parcelas en su área. Podrían estar dispuestos a quitarle la propiedad de sus manos, liquidando todas las deudas de la JOA en el proceso. Fingí interés y concerté una reunión para el día siguiente, donde Victoria me presentó a Thomas Daniels, un elegante ejecutivo Pinnacle que se ofreció a comprar mis 6 acres por aproximadamente el 40% de su valor de mercado, citando las cargas y violaciones como justificación para la cifra baja. Durante toda la reunión, mantuve mi fachada de incertidumbre y desesperación mientras grababa cada palabra. Cuando se fueron, convencidos de que estaba considerando seriamente su oferta, finalmente tuve lo que necesitábamos. Evidencia directa que vincula la aplicación de la JOA de Victoria con los esfuerzos de adquisición de Pinnacle, con la propia Victoria haciendo la conexión. La carta certificada de Chambers & Associates llegó exactamente como habíamos previsto. Victoria había contratado al bufete de abogados más prestigioso del condado para amenazarme con acciones legales inmediatas por incumplimiento intencional de las normas comunitarias y obstrucción del personal de la JOA en el desempeño de sus funciones. La carta exigía el pago de todas las multas más los honorarios legales dentro de los 5 días hábiles, amenazando con gravámenes sobre la propiedad y posibles procedimientos de ejecución hipotecaria. En lugar de intimidarme, la carta fue la pieza final que necesitábamos. La prueba de que Victoria estaba dispuesta a abusar del sistema legal para promover su plan. Sara redactó inmediatamente nuestra respuesta legal integral, incluyendo una petición de orden judicial de emergencia contra la JOA y una denuncia separada alegando fraude, falsificación y conspiración entre Victoria, el comisionado Reynolds y Pinnacle Estates. Mientras tanto, Victoria intensificó su campaña de presión en múltiples frentes. El comisionado Reynolds presentó una propuesta de enmienda de zonificación que facilitaría a las JOA la incorporación de propiedades adyacentes a través de un proceso simplificado de interés comunitario. Victoria presionó activamente a los miembros actuales de la JOA prometiendo que la expansión aumentaría los valores de las propiedades y eliminaría las áreas degradadas que rodean su comunidad. Lo más preocupante es que empecé a notar que algunos vecinos me miraban con sospecha después de que Victoria hiciera circular un boletín comunitario describiéndome como un inversor externo que bloqueaba la mejora de la comunidad, un intento transparente de aislarme de posibles aliados. Simultáneamente, los representantes de Pinnacle comenzaron a acercarse a otros propietarios cerca del lago, haciendo ofertas de compra aparentemente generosas para asegurar terrenos adicionales para su desarrollo. Su sincronización fue deliberada, apuntando a propietarios vulnerables con el dinero justo para tentar, pero muy por debajo del verdadero valor de mercado. A una pareja de ancianos con la que hablé, se le había ofrecido una bonificación por cierre rápido si firmaban en 72 horas. Su inquietud era palpable. La batalla claramente entraba en una nueva fase, y necesitábamos expandir nuestra estrategia más allá de las maniobras legales. Contacté a Diane Rodríguez, una reportera de investigación del Oak Creek Chronicle, con reputación por exponer la corrupción local. Tomando café en un restaurante a 20 millas del pueblo para evitar que nos vieran, compartí piezas selectas de evidencia que documentaban la conexión entre Victoria, la JOA y la finca Pinnacle. Los ojos de Diane se abrieron al revisar los materiales. Este es exactamente el tipo de historia que estaba buscando, dijo. El instinto de reportera de ella se activó claramente. Una poderosa presidenta de la JOA usando su posición para facilitar las adquisiciones corporativas de tierras, documentos falsificados, acoso selectivo de minorías y residentes ancianos, toca cada fibra sensible. Acordamos un cronograma. Su primer artículo aparecería el domingo, dándonos tiempo para prepararnos para la inevitable reacción de Victoria y sus aliados.
Con la ayuda de Sara, creé un sitio web llamado Hoa Creates, Hoa Truth, donde publicamos la evidencia más convincente de la mala conducta de Victoria. Tuvimos cuidado de no publicar nada que pudiera comprometer nuestra estrategia legal, enfocándonos en cambio en el patrón de acoso contra miembros vulnerables de la comunidad y la conexión con los planes de desarrollo de Pinnacle. El sitio incluía testimonios de Martha Wilson, la familia Ramírez y otras víctimas de las tácticas de Victoria, junto con una cronología de decisiones sospechosas del condado que beneficiaron a Pinnacle mientras perjudicaban a los residentes de larga data. Compartimos el enlace con Ilaiche, quien lo hizo circular discretamente entre los miembros de la comunidad de confianza, incluidos los residentes actuales de la Hoa preocupados por las tarifas cada vez mayores y las regulaciones restrictivas. El domingo por la mañana, el artículo de Diane llegó a la portada, Hoa o adquisición de tierras. Preguntas sobre la expansión de Hoa Creates. La pieza describió metódicamente el patrón de Victoria de apuntar a propiedades específicas, las irregularidades procesales en la expansión de la Hoa y el curioso momento de las decisiones del condado que benefician a las fincas Pinnacle. En cuestión de horas, Victoria convocó una conferencia de prensa de emergencia, negando vehementemente todas las acusaciones y amenazando con demandarnos a mí y al periódico por difamación. Su actuación fue pulida, pero reveladora. Ella enfatizó repetidamente los beneficios económicos del desarrollo de Pinnacle mientras evitaba preguntas sobre su interés financiero en el proyecto. Lo más revelador fue que, cuando se le preguntó directamente sobre los documentos falsificados, afirmó que eran descuidos administrativos, en lugar de negar su naturaleza fraudulenta. Los reporteros presionaron aún más. Uno preguntó si consentiría una auditoría independiente de las finanzas de la Hoa. Otro planteó el tema de sus acuerdos de consultoría no declarados. Ella vaciló visiblemente, sus declaraciones preparadas dando paso a la frustración. Fue la primera grieta en su fachada, y aún no habíamos terminado. La exposición pública tuvo efectos inmediatos. El comisionado Reynolds comenzó a distanciarse de Victoria, retirando abruptamente su propuesta de enmienda de zonificación, citando la necesidad de una mayor participación de la comunidad. Varios miembros de la Junta de la Hoa, repentinamente preocupados por la posible responsabilidad, contactaron a Ilaiche en privado para expresar sus dudas sobre los métodos de Victoria. Incluso Kevin, el leal asistente de Victoria, parecía cada vez más incómodo. Durante una inspección de la propiedad que observé de forma remota, discutió con Victoria sobre ir demasiado lejos y las posibles consecuencias legales. La fachada cuidadosamente construida de la autoridad de Victoria estaba comenzando a desmoronarse, a medida que más miembros de la comunidad se daban cuenta de que habían sido manipulados para su beneficio personal. Y, sin embargo, sabía que Victoria no se rendiría fácilmente. En todo caso, sentirse acorralada la haría más peligrosa. Necesitábamos prepararnos para sus movimientos desesperados antes de que nuestro caso llegara a la corte. La noche antes de nuestra audiencia judicial programada para la orden judicial de emergencia, un visitante inesperado llamó a la puerta de mi habitación de hotel. Kevin Matthews estaba parado en el pasillo, pálido y nervioso, mirando continuamente por encima del hombro como si esperara ser seguido. «Necesito hablar contigo», dijo con urgencia. Dentro de mi habitación, con la puerta bien cerrada, sacó un pequeño dispositivo de grabación. Grabé la reunión de Victoria hoy con el abogado de Pinnacle. Él presionó reproducir y la voz de Victoria se escuchó claramente. «No me importa lo que tengas que hacer, soborna al juez, amenaza a los testigos. Solo asegúrate de que ganemos este caso. He pagado demasiado a Reynolds para que todo se derrumbe ahora». Kevin detuvo la grabación, sus manos temblaban ligeramente. «He hecho todo lo que me pidió porque prometió que sería director de relaciones públicas para el nuevo proyecto de Pinnacle. Hoy, descubrí accidentalmente que le prometió ese puesto al sobrino de Reynolds. Solo fui un peón todo el tiempo. Me entregó una unidad USB que contenía evidencia completa, correos electrónicos entre Victoria y los ejecutivos de Pinnacle discutiendo su estrategia para adquirir mi propiedad y otras. Registros financieros que muestran pagos de Pinnacle a la compañía de consultoría privada de Victoria, y los registros genuinos de membresía de la Hoa que prueban que nunca se produjo una votación sobre la expansión. «Testificaré en la corte», dijo Kevin. Su voz, ahora más firme tras haber tomado su decisión, «No quiero ir a la cárcel por culpa de Victoria Harrington». La información que Kevin proporcionó fue la pieza final que necesitábamos.
Evidencia irrefutable de conspiración y fraude que ni siquiera los costosos abogados de Victoria podían explicar. Del todo. Después de que se marchó, inmediatamente llamé a Sara y a Ilaiche para actualizar nuestra estrategia legal, incorporando esta nueva evidencia en nuestra presentación. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para ir al juzgado, Victoria nos envió un último correo electrónico amenazante. Última oportunidad, Wayace, acepta la oferta de Pinnacle o lo perderás todo en la corte hoy. El juzgado del condado estaba lleno hasta los topes. Residentes locales, periodistas y curiosos llenaron cada asiento disponible, con otros de pie a lo largo de las paredes. Victoria llegó con Richard Chambers, el abogado más prominente del condado, ambos proyectando confianza mientras organizaban documentos en su mesa. Me senté con Sara y Ilaiche, manteniendo deliberadamente una apariencia discreta en lugar de igualar el traje de poder y la exposición de Victoria. La jueza Margaret Foster, una veterana de 62 años del banquillo conocida por su enfoque sensato, llamó a la corte al orden puntualmente a las 9 a.m. Chambers presentó primero el caso de la JOA, describiendo elocuentemente los beneficios comunitarios y el desarrollo armonioso que ésta proporcionaba, mientras me caracterizaba como un forastero obstruccionista, socavando deliberadamente los valores de la comunidad al negarme a cumplir con los estándares razonables. Cuando llegó nuestro turno, Sara desmanteló metódicamente su argumento, comenzando con la prueba de que la firma en el documento de incorporación de la JOA había sido falsificada, demostrando con comparaciones lado a lado con la firma real de mi abuelo en documentos verificados. Luego demostró que la JOA no había seguido los procedimientos legales para la expansión, violando tanto la ley estatal como su propia carta constitutiva. Lo más devastador fue la evidencia de conspiración, correos electrónicos y grabaciones que revelaban la coordinación entre Victoria, Reynolds y Pinnacle para apuntar a propiedades específicas para su adquisición por debajo del valor de mercado. A medida que el rostro de Victoria se ponía cada vez más pálido, Sara llamó a nuestro testigo sorpresa, Kevin Matthews. Un murmullo recorrió la sala del tribunal cuando el asistente de Victoria subió al estrado, confirmando cada acusación y agregando detalles sobre las instrucciones de Victoria para falsificar documentos y apuntar a propietarios vulnerables. La expresión de la jueza Foster permaneció impasible durante todo el testimonio, pero cuando Kevin describió la declaración de Victoria sobre sobornar al juez, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Después de escuchar todas las pruebas, pronunció su fallo sin dudar. El tribunal determina que Oakry Yachts JOA no tiene jurisdicción legal sobre la propiedad de Wayace. Además, hay evidencia sustancial de fraude y mala conducta que justifica una investigación inmediata. Dirigió una mirada severa directamente a Chambers y Victoria. Estoy remitiendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para una investigación penal. Tribunal aplazado. Victoria se levantó para objetar, pero la jueza Foster la interrumpió abruptamente. Señorita Harrington, le sugiero que reserve sus argumentos para su abogado defensor penal. Este tribunal ha escuchado lo suficiente. Cuando Victoria salió apresuradamente de la sala del tribunal, me confrontó cerca de la salida. Su fachada compuesta finalmente se vino abajo. No tienes idea de lo que has hecho, siseó. Ojos llameantes de furia. Simplemente sonreí. Entiendo perfectamente bien. Pensaste que esa puerta era mi único punto de acceso, pero en realidad era un señuelo que te conducía a mi trampa. Estabas tan concentrada en cerrar esa puerta que nunca te diste cuenta de que tenía múltiples formas de entrar, tanto a mi tierra como a tus secretos. La metáfora no se perdió en ella. El rostro de Victoria reflejó la incipiente comprensión de que había subestimado catastróficamente a su oponente. Cuando los agentes del sheriff se acercaron para hablar con ella, me alejé, sintiendo no triunfo, sino una sensación de que la justicia finalmente seguía su curso. La puerta que Victoria había cerrado para mantenerme fuera se había convertido en cambio en lo mismo que la encerró en una trampa de su propia creación. Las secuelas del fallo judicial se desarrollaron rápidamente en todo el condado de Oakry. En 48 horas, la oficina del fiscal de distrito lanzó una investigación formal sobre Victoria Harrington, el comisionado Reynolds y sus tratos con Pinnacle Estates. Se ejecutaron órdenes de registro en la oficina de la JOA, la casa de Victoria y la sede local de Pinnacle, lo que arrojó aún más evidencia de corrupción generalizada. Victoria fue acusada formalmente de fraude, falsificación y conspiración. Cargos graves que acarreaban una posible pena de prisión. Pinnacle Estates,
tratando desesperadamente de distanciarse del escándalo. Anunció que suspendería todas las actividades de desarrollo en Oakry y realizaría una revisión interna de sus prácticas. Sus resorts de lujo cuidadosamente planificados enfrentaron repentinamente un futuro incierto, ya que los inversores comenzaron a cuestionar la ética y el modelo comercial de la compañía. El comisionado Reynolds renunció avergonzado después de que correos electrónicos filtrados revelaran que había recibido más de $50,000 en honorarios de consultoría de la compañía de Victoria, por su papel en la facilitación del plan. Chambers y asociados se encontraron bajo investigación por parte del Colegio de Abogados del Estado por posibles violaciones éticas y por perseguir a sabiendas reclamos fraudulentos contra propietarios. Los cambios más profundos, sin embargo, se produjeron dentro de la propia comunidad de Oakry Yates. Los miembros de la JOA de mucho tiempo, impactados por las acciones de Victoria, pidieron una revisión completa de su estructura de gobierno. En una reunión comunitaria de emergencia, toda la Junta de Victoria fue destituida, y se eligió un nuevo equipo de liderazgo con la transparencia y la rendición de cuentas como sus principios fundamentales. Y Laiche Morgan, con sus antecedentes legales e integridad, fue elegido por unanimidad como asesor legal de la JOA reformada. Para aquellos que habían sido víctimas de los planes de Victoria, la justicia llegó de diferentes formas. El tribunal ordenó la restitución total a los propietarios que habían sido obligados a vender bajo coacción, permitiendo a algunos, como Martha Wilson, recomprar sus casas a los precios de venta originales. La familia Ramírez finalmente recibió una disculpa oficial por las acciones discriminatorias que habían soportado. Charles Anson pudo reabrir su pequeña tienda con los permisos adecuados, acelerados por el condado como un gesto de buena voluntad. Quizás lo más satisfactorio fue ver el desmantelamiento de la fachada de respetabilidad cuidadosamente construida de Victoria. Antiguos asociados y miembros de la alta sociedad se distanciaron rápidamente de ella, dejándola aislada y enfrentando serias consecuencias legales por sus acciones. Podría haber buscado daños civiles sustanciales contra Victoria, Pinnacle y la JOA, pero elegí un camino diferente. Trabajando con Sarah y Laiche, propuse un acuerdo de conciliación. La JOA reformada contribuiría a un fondo de conservación local para proteger el lago y las áreas naturales circundantes del futuro desarrollo. La nueva junta de la JOA estuvo de acuerdo fácilmente, ansiosa por demostrar su compromiso con los valores de la comunidad en lugar de la expansión impulsada por ganancias. El acuerdo incluía servidumbres permanentes, protegiendo el carácter natural de la costa del lago y garantizando el acceso público a los senderos para caminar alrededor del agua, asegurando que la belleza que había hecho que la tierra fuera tan valiosa se conservara para que todos la disfrutaran, en lugar de ser monopolizada por un desarrollo lujoso. Quizás el acontecimiento más sorprendente se produjo cuando el matrimonio Peterson, que había estado entre mis críticos más vocales en las reuniones de la JOA, se me acercó con una disculpa. Fuimos completamente manipulados por Victoria, señor Peterson admitió. Ella nos dijo que sus proyectos disminuirían el valor de nuestras propiedades. Ahora entendemos quién estaba realmente protegiendo a esta comunidad. Su voluntad de reconocer su error reflejó una curación más amplia que tuvo lugar en todo Oakry. Los vecinos que habían sido enfrentados entre sí por las manipulaciones de Victoria reconstruían la confianza y los lazos comunitarios. Kevin Matthews, después de proporcionar un testimonio clave contra Victoria, encontró un nuevo puesto en la oficina del fiscal de distrito, ayudando a construir casos contra funcionarios corruptos. Su experiencia de primera mano con los métodos de Victoria lo hace particularmente valioso para identificar esquemas similares. Un año después, estaba de pie en la tierra de mi abuelo, mi tierra, mirando hacia el lago protegido. La puerta con candado que había comenzado toda esta saga había sido reemplazada por algo completamente diferente. Una entrada a un pequeño parque comunitario que había decidido desarrollar en una porción de mi propiedad. La cabaña permaneció privada, pero había dedicado el área frente al lago al disfrute público con senderos y bancos sencillos donde la gente podía apreciar la belleza natural. Sarah visitaba periódicamente, trayendo actualizaciones sobre los procedimientos legales. Victoria recibió 3 años de libertad condicional y una multa de $100,000. Pinnacle se ha retirado por completo del mercado local. Asentí, satisfecho con el resultado. A veces, las mayores barreras resultan ser las mayores oportunidades, reflexioné. Hice un gesto hacia el parque donde las familias disfrutaban de un hermoso día junto al lago. La familia Ramírez estaba organizando la fiesta de cumpleaños de su hijo.
Martha Wilson estaba enseñando a un grupo de niños sobre las aves locales e incluso Kevin Matthews estaba presente, como voluntario en un proyecto de limpieza de basura. Intentaron encerrarme fuera de mi propia tierra para construir un resort exclusivo. En cambio, este lugar ahora pertenece a todos, sonrió Sarah. De puerta cerrada a parque abierto, ese es un final que nadie podría haber predicho. Miré el letrero de madera simple en la nueva entrada del parque, Parque Wayace, abierto a todos. Esa es la lección más importante, dije. No todas las puertas están hechas para mantener a la gente fuera. Algunas son creadas para abrir el camino a algo mejor. En los meses siguientes, dividí mi tiempo entre San Francisco y Oakland, haciendo mejoras en la cabaña mientras me aseguraba de que el parque permaneciera accesible y bien mantenido. La JOA reformada ahora se centró en el servicio comunitario genuino en lugar de la expansión y el control. Se convirtió en un socio en eventos de temporada en el parque, desde picnics de verano hasta celebraciones de fiestas invernales. El caso de Victoria se convirtió en una advertencia en los libros de texto de derecho de propiedad, mientras que nuestra solución basada en la comunidad para el conflicto fue citada como un modelo para equilibrar los derechos de propiedad privada con los beneficios públicos. Mi abuelo habría aprobado este resultado. Siempre había dicho que la tierra no nos pertenecía realmente, sino que nosotros le pertenecíamos a ella. Ahora, en un sentido muy real, pertenecía a toda la comunidad, protegida de la explotación y preservada para que las generaciones futuras la disfruten. La puerta cerrada que Victoria había instalado como un símbolo de exclusión y control había conducido, en última instancia, a una mayor apertura y conexión, una transformación que reflejaba la resistencia de los lazos comunitarios cuando se enfrentaban a aquellos que nos dividirían por las ganancias.